Hola, gracias por continuar en un capítulo más de Con los ojos del alma. Hoy tocaremos el tema dificultades generales que enfrentamos las personas con discapacidad visual, parte 2. Mi nombre es Lupita. Mi nombre es Fernanda y nos da mucho gusto que continúes aquí. Uno de los temas más importantes a tocar en el día de hoy es las limitaciones que enfrentamos al realizar trámites en distintos ámbitos. Justamente a veces resulta bastante complejo el realizar este tipo de trámites. Recientemente pues fui a activar mi tarjeta ya que cambié de celular, entonces fui a que me instalaran de nueva cuenta la aplicación, pero justo tengo ese conflicto de como los ojos son asimétricos al momento de ingresar mi Face ID, pues no me lo reconoce y eso resulta pues bastante complejo porque tuve que hacer 50 intentos, no les miento, para que pudiese reconocerme el Face ID y poder pues manejar mi aplicación de manera habitual. La verdad esto es algo que se nos complica bastante en cuanto a trámites, porque es algo que no depende de nosotros y estar como tratando de fijar la mirada a un punto específico, pues a veces es un tanto complejo, porque algo que a lo mejor no les hemos comentado es que al no ver solemos tener expresiones faciales involuntarias, entonces no es como que podamos mantener como ustedes la mirada fija exactamente a un punto específico. Esto dificulta que al momento de querer realizar cierto trámite pues no puedas hacerlo o demores más, y luego pues la verdad es que la gente no tiene esta parte de como empatía, porque inclusive a mí había dos personas detrás de mí, o sea, que iban después de mí, y una de ellas, o sea, sí, literalmente dijo, ay, chihuahuas, por no decir otra cosa. Ya se tardó mucho, o sea, realmente creo que hay que ser un poquito más conscientes en cuanto a este tema, porque no es que dependa de nosotros, o sea, créanme que yo llego a un punto donde le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya vámonos, porque no lograba que mi Face ID se leyera en la aplicación, y llega un punto donde inclusive resulta frustrante para nosotros. Es una política que se tiene que seguir, pero pues también hay que ser un poquito más conscientes en esta parte. A lo mejor sí, yo no digo que no sea bueno implementar esta parte del Face ID, pero a lo mejor si es una persona con discapacidad visual, pues nada más que sea, se me ocurre, el rostro, ¿no? Sin enfocar la mirada, sin enfocar los ojos. O tu huella, ¿no? Incluso podrían como implementar que sea con huella. Bueno, es que la No sé. huella dactilar sí la implementan, o sea, eso es igualmente un requisito, pero parte de tu seguridad, que tu cuenta esté más protegida, es implementar el Face ID. Pero esto pues realmente para nosotros resulta casi imposible, la verdad. Sí, es bastante complejo el enfoque es como tal la mirada fija. Sí cuesta bastante conflicto porque pues incluso no llegamos ni siquiera nosotros a percibir que hacemos expresiones involuntarias. Y por más que a lo mejor uno dice, no, pues es que yo estoy fija, quizá no sea así, ¿no? Pero Inclusive, o sobre sea, todo, llega un punto ajá. donde hasta te arden los ojos, o sea, de que tú crees que a lo mejor sí estás enfocando, pero pues no. Y no sé, yo lo que hago es abrir como mucho los ojos para que la cámara los note, pero llega un momento donde ya es un ardor como bastante. Siento que es Sí, molesto, es incómodo, ¿no? sí termina uno con los ojos todos adoloridos. Sí es bastante complejo en cuanto a ese tipo de trámites. Igual, por ejemplo, para realizar trámites tuve una experiencia bastante desagradable porque una ocasión en donde yo fui a retirar mi ayuda del bienestar, bueno, la ayuda que nos proporcionan, y al llegar a la caja tenemos que poner la huella dactilar, tenemos que poner firmas y demás. Y a mí la señorita me dijo como tienes que cambiar tu INE para que puedas seguir retirando porque tienes que estar pidiendo apoyo para firmar. O sea, en pocas palabras era como que les estaba quitando tiempo en yo poder firmar y que querían como agilizar esa parte. Y la verdad es que pues sí me dio bastante tema porque pues mi INE no tiene nada de extraño, simplemente es un INE normal en donde tiene pues mi firma y demás. Entonces pues sí, yo dije, o sea, yo soy una persona con discapacidad, sí, pero que tiene derecho a poder tener una firma como
todos los demás. Y pues sinceramente yo sí acudí a la señorita que estaba apoyando ahí en la entrada del establecimiento para recibir documentos y demás, y yo sí le dije, ¿no? Que la de caja me dijo que tenía que cambiar mi INE, y la señorita pensaba que era por vencimiento, y pues ya yo le dije que no, que era porque simplemente mi INE contaba con una firma, y como pues de repente sí requiero apoyo para poder firmar, pues que en pocas palabras la señorita no tenía el tiempo de estarme esperando a que yo firmara, y que por eso yo tenía que cambiar mi INE para el siguiente apoyo no tener ese problema. Y pues yo sí le dije a la señorita que pues en lugar de que diga como ese tipo de cosas, que implementen la accesibilidad en el banco para poder firmar sin necesidad de apoyo y poder agilizar un poco más el trámite. Pero pues la verdad sí fue un poco desagradable, porque pues ahora resulta que no podemos tener como tal una firma como el resto de los demás, porque pues no les agrada a los del banco, o sea, Claro, y más incluso que nada que no pueden condicionarte para recibir un apoyo, como ponerte ciertas condiciones. O sea, si tú estás cumpliendo con tu papeleo en regla, no pueden condicionarte que por el hecho de tener firma no van a atenderte porque a lo mejor demoras un poco más que las demás personas. O sea, sí, exactamente. Y lo más pues grave aquí es que es el propio personal de un banco que está capacitado y que está diseñado para este tipo de situaciones. O sea, ni siquiera porque fuera un banco independiente lo entendería, pero menos en un banco en donde pues prácticamente está diseñado para atender tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad. O sea, no alcanzo todavía a comprender cómo es que la gente no entiende eso, que independientemente, sí, a lo mejor es su trabajo y demás, pero están trabajando tanto con adultos mayores como con personas con discapacidad. No es como que entre cualquier persona. claro, pero es que desafortunadamente vivimos en una sociedad donde hay muy poca inclusión en ese aspecto, porque inclusive a mí también me ha pasado por teléfono, ¿no? Por ejemplo, no nos vayamos muy lejos. Hoy que hice una aclaración respecto a mi cuenta de banco, llamo al banco normal para realizar mi aclaración, y cuando me piden los números de tarjeta, recurro a una persona pues normovisual para que me apoye a decirme cuáles son los dígitos de mi tarjeta, ¿no? Entonces la señorita me hizo este hincapié de decirme, es que no puede haber una voz de interferencia porque la llamada está siendo grabada, ¿no? Y yo le dije, es que soy una persona con discapacidad y pues obviamente requiero apoyo al que me digan los dígitos de mi tarjeta, ¿no? Como que no lo lograba comprender muy bien. O sea, como que la señorita me dijo, es que por políticas del banco no podemos entonces tomarte la llamada y vas a tener que ir directamente a sucursal. Pues lo que hice yo fue llamar de nuevo y afortunadamente me tocó una persona mucho más accesible, ¿no? Pero sí creo que hay que ser un poquito más empáticos, ¿no? No es porque nosotros no queramos hacerlo por nosotros mismos, créanme que nosotros también buscamos este punto de ser lo más independientes posibles, pero hay cosas que simplemente pues requerimos de una ayuda extra. Solo pues necesitas ponerte en el lugar de la otra persona para poder realmente comprender la situación. Incluso pues las tarjetas como tal pues no traen una serie de los números en braille o en relieve o alguna forma para que nosotros podamos hacerlo de manera convencional. Forzosamente sí se requiere de ayuda extra, y pues es donde muchas veces la gente no lo comprende. Creen que pues que no queremos como tal hacer las cosas porque no queremos simplemente, pero pues realmente sí, para ellos es complicado el podernos atender. Para nosotros es aún más complicado el que nos atienda una persona que no tiene esa empatía y que no tiene esa paciencia, por así decirlo, de podernos orientar y de podernos ayudar. Y es que en realidad hay tarjetas que sí tienen la numeración, pero los números son demasiado pequeñitos, entonces realmente no se alcanza a distinguir como tal la figura del número. Entonces eso también resulta bastante complejo, o sea, da lo mismo que si no los tuviera, o sea. No, y vienen muy juntitos, muchas veces vienen como muy juntitos y muy pequeños, como dices, pues sí cuesta bastante el poderlos sentir. Incluso, por ejemplo, los NIP también pues no vienen legibles para nosotros ni nada por el estilo, y también tenemos que pedir apoyo a la hora de cambiarlo. Otra parte en lo que siento que falta muchísima inclusión es en este aspecto del transporte público. Realmente es algo que hay mucho que trabajar.
porque pues en esta situación de que supongamos ya no sabemos desplazar solos, pues no hay algo que te oriente al momento de cruzar una calle. Digo, sí hay en algunos lugares, pero en la mayoría todavía faltan muchos semáforos con esta modalidad que implementaron de un sonido que tú puedes identificar para cruzar o no cruzar la calle. Y también, por ejemplo, es muy complicado a la hora de elegir un transporte, supongamos un micro o una combi, es muy complicado al saberte ya desplazar solo porque pues no puedes Leer el letrero. el pecero, o sea, y es bastante complicado porque pues a lo mejor llevas prisa y tú estás esperando el pecero y pasa rápido el pecero, pero pues no supiste que ya se te fue el transporte y te quedas ahí esperando. Ahora, por ejemplo, el Metrobús, lo mismo. El Metrobús está diseñado con altavoces que una de dos, desafortunadamente, o no sirven o las traen súper bajito y muchas veces por las conversaciones de la gente, por el ruido pues natural de un transporte público, no se escuchan. Igual pasa, por ejemplo, con el sistema colectivo metro, lo mismo, o sea, las altavoces o no sirven o están demasiado bajas, que por lo regular pues no sirven, o bueno, no sé si Sí, no sirvan o no las prenden, ¿no? O sea, sí, exactamente, porque a mí sí me ha tocado que en el metro sí había, en algunos, porque la verdad yo ya he viajado ahora en metro. Antes había esa bocina que te decía próxima estación fulanita, y ahora ya no. O sea, esperemos que en algún momento nos llegue a escuchar las autoridades y pues podamos modificar esta parte, ¿no? De a lo mejor si están descompuestos, pues ver la manera de cómo poder repararlo. solucionar esta situación que sí afecta bastante. Sí, porque igual, por ejemplo, o sea, no sé si se han percatado, pero tan solo, por ejemplo, en el sistema colectivo metro y en el sistema colectivo Metrobús, incluso en el tren ligero, tienen un asiento reservado para personas con discapacidad visual, mujeres embarazadas, adultos mayores y demás. Y muchas veces la gente hasta se molesta porque se tienen que levantar para ceder el asiento, cuando pues es una regla del mismo transporte, o sea, y sí es complicado porque muchas veces, pues el que tú te percates de que la gente te da el asiento de mala gana, pues sí es como feo de alguna forma, o sea, el que tú te des cuenta que una persona no te da el asiento de una forma Amable. tranquila y amable y te la da con ese de, pues te lo doy porque pues lo tengo que hacer, no porque en verdad quiera hacerlo, ¿no? Exactamente. También algo que la verdad sucede mucho es esta parte de el querer ir a lo mejor a un restaurante. Imagínate que tú vas solo, que no tienes algún acompañante porque tú tomaste la decisión de ir solo ese día al restaurante. Muy pocos restaurantes tienen la accesibilidad de tener un código QR que tú puedas escanear la carta y saber qué pedir, ¿no? Pero muchas veces como que no hay esta accesibilidad y entonces resulta muy complejo el intentar ordenar algo, o sea, porque no hay modo, ¿no? Sí, exactamente, porque por ejemplo, yo lo que me he dado cuenta es que hay restaurantes en Google Maps y está el menú, pero tampoco puedes acceder porque es a base de imágenes y muchas veces nuestro teléfono pues no describe las imágenes y tienes que acudir a otro tipo de Otras cosas aplicaciones para para poder poder acceder. leer el menú y posteriormente ya al ir pues ya tener claro qué vas a ordenar para agilizar un poco pues el estar con el tiempo del mesero, ¿no? O sea, A mí me gusta mucho comprar cosas por catálogo, ¿no? Y al querer adquirir un catálogo físico, o sea, es decir, la revista, a veces resulta un poco complejo poder acceder a ella. O sea, realmente ya encontré otra alternativa que después les estaré contando de ello, pero sí, a veces, por ejemplo, cuando las letras son muy pequeñitas, no te las alcanza a distinguir esta aplicación que yo ocupo para leer este tipo de revistas o de catálogos, ¿no? Donde vienen productos diversos. o luego por ejemplo el catálogo en textura viene igual tanto al derecho como al revés. Para una persona con discapacidad viene igual
quizá para un normovisual pues ve la portada y sabe cuál es el derecho y cuál es el revés, pero para una persona con discapacidad sí es más complicado porque no hay un identificativo de que es su derecho o el revés del catálogo. Igual, por ejemplo, a Sí, mí lo que me ha costado, digo ahorita pues ya es un poco más fácil igual por una aplicación, pero por ejemplo para pedir en línea sí te da la opción de que te describen el producto y demás, pero en la imagen que ponen pues no sabes a ciencia cierta qué es lo que estás a punto de adquirir, entonces pues sí es complicado como el saber cómo es el producto en sí porque no lo vas a poder tocar hasta que te lo envíen. exactamente, o no nos vayamos muy lejos, ¿no? Tan solo el hecho de querer ir a comprar, no sé, ropa, pues tampoco existe alguna alternativa muy accesible para poder guiarte dentro de la tienda de ropa porque los pasillos son a veces muy reducidos. Las vendedoras no tienen como ese tiempo de estarte mostrando artículo por artículo y eso resulta bastante Otro complicado, la verdad. que es complicado es que a la hora de que tú vas a una tienda hay ropa que está en los aparadores y pues ahí no puedes como acceder a lo mejor hay una prenda en un aparador que es mi estilo y yo no lo sé porque está en un aparador, o sea, y resulta complicado. O por ejemplo, igual hay veces que la ropa la cuelgan de una manera bastante alta, en donde pues solamente la puedes observar con vista. Y pues yo, por ejemplo, como les he comentado, soy una persona de un tamaño bastante pequeño y no alcanzo a distinguir qué hay colgado en la parte de arriba, que a lo mejor hay una prenda que a mí me gusta, pero pues no lo sé porque una, no la veo y dos, no la puedo sentir porque está bastante alto. O por ejemplo en las tallas tienes forzosamente que pedir apoyo para que te digan en la etiqueta qué talla es, porque pues quizá tú la sientes de una talla y resulta que suele ser de otra. A mí me ha pasado que yo pienso que es mi talla y resulta que es una o dos tallas más. Otra cosa que se me dificulta es, por ejemplo, a la hora de comprar maquillaje. Híjole, ay, no, me meten en tantos aprietos porque los productos suelen ser a veces muy iguales, o sea, no hay manera de diferenciar a lo mejor de qué color es tal cosa, por ejemplo, en el aspecto de los delineadores en lápiz o en plumón o en gel o los rímel, o sea, todos tienen la misma forma, no hay una manera de que tú sepas de qué color es cada producto. Lo mismo sucede pues con los labiales, con las bases, con todo en realidad, o sea, creo que lo único accesible de maquillaje son las esponjas, pero de ahí en fuera todos los productos son exactamente iguales y cuesta mucho trabajo el poder pues diferenciar cuál es mi tono, o sea, ahí forzosamente sí tendría como que acudir a un apoyo normovisual porque de otra forma pues no podría yo adquirir maquillaje realmente. Incluso hay empaques que son muy similares, prácticamente iguales, a otros productos que quizás son del mismo rango, pero no es la misma función. Por ejemplo, yo una vez estaba agarrando unas bases de maquillaje que yo creí que eran unos serums porque tenían el mismo empaque a unos serums que yo consumo o suelo comprar. Entonces yo creía que eran unos serums y me dijeron, no, es que esas son bases, cuando pues el empaque era exactamente el mismo. O sea, sí era un poco complicado porque yo, o sea, porque pues llevaba acompañante y aparte pues estaba también una señorita muy amable que me estaba apoyando, pero si yo hubiese sido sola y no hubiese quien me ayudara, yo hubiera creído que era Claro. un serum, cuando no. Y luego lo peor es que muchas veces pues no te permiten esta cuestión de poder olfatear los productos. Yo sé que suena algo pues a lo mejor antihigiénico y es comprensible, pero pues es la única forma que nosotros podemos comprar de una manera independiente. ¿Por qué? Porque pues muchos productos suelen parecerse, entonces pues tampoco te dan como esa opción de poder oler, porque por ejemplo no va a oler igual una base a un serum. O sea, muchas veces los serums pues no suelen tener aroma, como las bases pues suelen tener aroma a lo mejor a químico, no sé, un aroma muy peculiar que tienen las bases. O igual por ejemplo en las paletas, o sea,
es bien Ay, complicado no, ahí elegir es complicadísimo. Ay, ojos. No. Y luego muchas veces vienen selladas, entonces no puedes saber si es a lo como mejor tal es una paleta. contornos o a lo Sí. mejor Uy, este son blush o iluminadores. Pues a menos que te guíe la persona que vende las cosas, pero qué tal si tu familiar o con la persona que te acompañas no sabe mucho de maquillaje y entonces tú ya compraste algo creyendo que era otro producto y pues no, resultó que no era así. y sí me ha pasado. Yo mucho tiempo utilizaba creo que ahora sé que es un rubor, lo usaba como iluminador, porque pues yo lo compré y a mí me dijeron que era iluminador, porque pues muchas veces la gente a donde tú compras tampoco no conoce mucho, o sea, ya solo se dedican como a vender y demás. Entonces pues yo lo compré creyendo que era un iluminador y hasta que pues tomé un curso de maquillaje, que igual les platicaremos sobre eso, pues la Miss me dijo, ¿sabes qué? Ese no es iluminador y se ve extraño en el rostro porque no, pues no ilumina, solo se ve como pintura ahí, o sea, sin chiste y Sin no, función. pues no es un iluminador. Sí, o sea, no era un iluminador, sino era un rubor. Entonces, pues sueles como equivocarte en ese aspecto porque pues tampoco tienen una diferencia entre una cosa y otra, porque por ejemplo hay rubores en crema, pero también hay iluminadores en crema o en polvo o líquidos, pero igual O en barra hay inclusive. incluso sí, y es complicado porque así como hay iluminadores en esos formatos, pues también hay blush en esos formatos, o también hay correctores en esos formatos, incluso bases en esos formatos. Entonces, sí es bastante complicado el poder ir y elegir, pues, maquillaje A mí así, a voluntad. A mí algo que se me complicaba mucho era el tema de las brochas, como pues muchas veces vienen como en empaques donde vienen varias brochas, pues para mí era muy complejo el como saber si a lo mejor la brocha que yo estaba adquiriendo era algo que ya tenía, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues fue una etapa donde la persona que me apoyaba no se maquilla mucho, entonces tampoco tenía mucho conocimiento del tema y, híjole, o sea, sí era un poquito complicado, la verdad. Incluso, pues, como volvemos a decir, las personas que luego, pues, venden tampoco son personas que están muy Familiarizadas. en maquillaje, sí, porque pues puede ser que esté trabajando en eso, pero pues no sea tan fan a ese tipo de cosas, entonces pues tampoco te saben orientar. Por ejemplo, yo cuando buscaba cierta brocha que a mí me pidieron, pues sí tuve que comprar varias brochas porque pues no me sabían decir cuál era la brocha que yo estaba buscando hasta que encontré a una persona que pues igual tomó curso, le gusta mucho la cuestión del maquillaje y me dijo, pues a ti te están pidiendo esta brocha. Y entonces fue como pues la pude conseguir, porque de otra forma no, y aún así tuve que comprar pues brochas que no necesitaba por una brocha que no me orientaban a comprar. Igual, por ejemplo, se nos complica elegir peinados, ya que pues igual están en revistas y es difícil poder acceder a ellos o a que te puedan describir como tal el peinado. Entonces, no sé, por ejemplo, yo siento que una alternativa para resolver este conflicto sería que en las estéticas tengan ciertos maniquís con ciertos peinados para uno poder sentir como ese tipo de peinado y poder elegir uno, como llegaba a pasar con una señora que me ponía uñas. Ella era muy accesible ya que ella tenía un maniquí de mano en donde tenía diferentes tipos de uñas hechas y ya cada vez que yo quería unas uñas me daba a tocar los maniquís y yo así podía elegir como el diseño y ya más o menos ella me explicaba cómo era, pero ya yo podía sentir como esa parte de la uña y decir pues me gusta o no me gusta, porque por ejemplo a mí pues me gusta mucho como las uñas que llevan piedrería, que llevan cosas en relieve, por lo mismo
de que pues así puedo sentir yo de qué están hechas mis uñas, y ya nada más lo único que cambiaba pues era, por ejemplo, el color, o si quería agregarle otra cosa. Igual la señora muy amable me enseñaba como los materiales que ella tenía, las decoraciones, por ejemplo, que si era cola de sirena, o si era hada de ángel, o qué tipo de piedrería tenía, o figuras. Ella me dejaba como sentirlas y yo poder como elegir esa parte de las uñas. Siento que sería buena alternativa que hubiese esa posibilidad en los salones de poder tener, no digo que muchos maniquís, pero mínimo sí unos cuantos, de poder elegir una persona con discapacidad pues cierto peinado o cierto corte de pelo incluso. Esa es una propuesta sumamente interesante, porque la verdad es que pues hay muchas personas que sí se acoplan a nosotros, ¿no? Por ejemplo, mi hermana se dedica a todo lo relacionado con belleza, micropigmentación, toda esta parte, y pues sí suele ser un poquito más pues incluyente en este aspecto. Cuando me llega a poner unas uñas, pues hay muchísimos diseños, o sea, el que se tomen el tiempo para explicarte y mostrarte y poder tú crear las uñas tal y como las deseas, pues eso está padrísimo, ¿no? Al igual con los peinados, pues no es lo mismo que a lo mejor te describan la imagen a que tú puedas tocarlo. Una vez me quise pintar el cabello, pero yo quería un tono café, o sea, un café clarito, un castañito clarito, y pues la verdad no sé si a lo mejor no le atinaron bien al tono o no sé qué pasó, pero me quedó rojizo, o sea, mi cabello era rojo cuando yo lo quería café, o sea, nada que ver un color con otro, ¿no? Pero pues sí creo que es importante el pues ser un poco más, volvemos a lo mismo, un poquito más empático y poder implementar este tipo de alternativas para que nosotros pues podamos tener una vida pues lo más normal posible, ¿no? Porque no por tener una discapacidad quiere decir que no te quieres arreglar, que no te gusta verte bonita, ¿no? Creo que también esa parte de uno ser mujer, pues es sentirte Bien, capaz de con arreglarte, uno de mismo. ser una persona independiente hasta para eso, ¿no? Afortunadamente hay muchas personas que están como cambiando este panorama, que bueno, ya más adelante las conocerán a lo largo de este podcast, pero sí todavía falta muchísimo por trabajar. Sí, la verdad es que sí falta muchísima inclusión en muchos ámbitos. Yo, por ejemplo, pues es la propuesta que yo doy. Si alguien trabaja en un salón, yo sé que a lo mejor es un poco tedioso el tener que adquirir quizá los maniquís, el crear los peinados y demás, pero créanme que independientemente del tiempo, cuando llegue una persona con discapacidad al establecimiento y pueda ella sola elegir, van a sentir una satisfacción tan padre, tan bonita, que quizá no lo van a ver por esta parte de tengo que hacer, tengo que comprar, lo van a ver reflejado incluso pues en adquirir más trabajo, ¿no? Porque por ejemplo, si yo llegase como a ir a tal lugar y está esa parte inclusiva, pues yo diría, Pues lo mira, vas a pues allá en tal recomendar, lugar está. O sea, claro, claro, por supuesto. sí. Entonces yo sí recomiendo mucho esa parte. Sé que quizá es complicado, quizá a lo mejor es muy tedioso, como vuelvo a repetir, o sea, pero el que haya más inclusión es una parte muy fundamental en nuestra vida diaria, porque pues como dices amiga, o sea, no por el hecho de tener una discapacidad quiere decir que no nos queramos arreglar, que no nos queramos pues sentir y vernos de alguna manera ante los demás y para uno mismo pues bonitas, ¿no? Y querer pues cambiar, ¿no? A lo mejor hoy tengo ganas de hacerme tal peinado, pero pues si no hay esa inclusión, pues como que eso de cierta forma pues sí te desanima a querer hacerlo. Y creo que no solo en los salones, ¿no? O sea, yo creo que también, por ejemplo, si tú quieres hacerlo por ti mismo, no sé, a lo mejor un creador de contenido que se aventara a hacer este tipo de tutoriales, ¿no? Porque luego yo he querido como hacerme diferentes peinados por mí misma, y no puedo porque simplemente dicen hazle así o no sé, o sea, un ejemplo, ¿no? Yo siempre he querido hacerme este moño que va en el cabello, pero que se oculta la donita, o sea, que nada más queda como el moño
en el cabello hecho del mismo, ¿no? Y pues he buscado muchos tutoriales de cómo hacerlo, pero pues la verdad no les entiendo nada porque, o sea, porque dicen justo esta parte de hazle así, o sea, pasa el cabello Reparte así el como lo vas cabello. viendo, o sea, Es muy difícil, fíjate, encontrar un creador de contenido que sea muy, muy descriptivo. por ejemplo, a mí Ujú. que me gusta mucho hacer ejercicio, al estar imposibilitada a ir porque necesito de una persona que me acompañe a un gimnasio, empecé a recurrir a estos tutoriales, ¿no? De hacer ejercicio, pero pues ellos hacían el ejercicio y te decían, pues hazle así como lo ves y así, entonces es como de, pues me queda igual, ¿no? Porque no, o sea, realmente no lo puedo llevar a cabo No porque no te estoy viendo lo que no te están haciendo entiendo, realmente, claro. entonces es bastante complejo hasta que Sí, encontré creadora de contenido que hizo, pero únicamente hizo 2 videos, o sea que la verdad era muy buena haciendo este tipo de contenido. Y sí intenté como contactarla y decirle, oye, o sea, por favor, no, ayúdanos, ¿no? Realiza más contenido de este claro. tipo. Esperemos poner el enlace y si nos ven, pues díganle a la Sí, díganle, por persona. favor, anímenla a que que haga este tipo de contenido porque es muy buena haciéndolo, de verdad. Sí, ayudaría bastante, la verdad. Inclusive las mismas personas con discapacidad, animarlas, ¿no? Que si a lo mejor lo tuyo es hacer ejercicio, pues anímate a crear un canal de este tipo de contenido. Si lo tuyo es el maquillaje, pues anímate para sumar un granito de arena y poder hacer un mundo pues mucho Ay, más sí, inclusivo y mucho más accesible, ¿no? un creador de contenido estaría padre, no sé, que hiciera este contenido de intentando maquillarme a ciegas con mi propio contenido y van a ver que es bien difícil. Esperamos que este contenido te haya gustado. Al igual, no olvides que si te gustaría que abordemos algún tema en específico, puedes dejarlo a través de comentarios y estaremos leyendo tus sugerencias y más adelante estaremos llevándolas a cabo. Es un gusto crear otro Poder episodio para estar ti. compartan, comenten, reaccionen. Muchas gracias por estar de nueva cuenta una semana más con nosotros y Recuerden que para vivir y disfrutar no solo es necesario mirar.